Mirad, desde la última vez que grabé han salido un par de cosas nuevas. Esto tenéis que tener claro que no es lo mismo hablar de arquitectura que hablar desde el punto de vista de usuario. Entonces, desde el punto de vista de usuario, este procesador es interesante. Este procesador es interesante básicamente porque es el procesador más rápido que hay ahora mismo en videojuegos. Previamente lo era el 7800X3D y este es más rápido todavía. Entonces, desde ese punto de vista, interesante. Para un usuario normal, no, porque como de costumbre, cuando te vas a lo más alto, la relación calidad-precio se va a tomar por saco. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es interesante si quieres lo mejor de lo mejor. El mejor procesador que hay ahora mismo corriendo videojuegos con muchísima diferencia es este. ¿Eso le da mucho interés? Desde el punto de vista de la arquitectura, no. Desde el punto de vista de la arquitectura, esto es básicamente un Ryzen 9000 y lo único que tiene esto es que en la arquitectura de Ryzen 3D, que os acordáis que era meterle más caché, básicamente en los 5800X3D y en los 7800X3D y similares tenías el procesador y encima le ponías caché, y eso la ventaja que tenía era en concreto los videojuegos iban mejor, los videojuegos y cualquier cosa necesitara mucha caché, pero a cambio los procesadores iban más lentos, no porque hagan nada más lento tener más caché, sino porque al tener la caché encima era más complicado refrigerar el procesador. Ahora AMD lo que ha hecho ha sido ponerle la caché debajo. Es el único cambio medianamente importante. Al ponerle la caché debajo, el procesador es más fácil de refrigerar y por tanto puede dar más rendimiento porque puede ir más rápido. No tiene mucho más secreto. Inconveniente, que consume mucho más. El rendimiento por vatio se va bastante peor que los procesadores anteriores de AMD, no tan mal como los procesadores de Intel. No hay mucho más que contar ahí. Un procesador interesante desde el punto de vista de que exista en el mercado, ya os digo, quien quiera el mejor procesador para videojuegos que exista, este es, pero desde el punto de vista de cambios de arquitectura y demás, bastante poco interesante. Bien. Vamos al caso contrario. Nombrecito. Empezamos bien. Esto sería el equivalente a lo que antes se hubiera llamado un Core i9 15000 y le vamos a poner el mismo nombre, 850K. La nomenclatura que había antes, hasta la generación de Core i14, sería el equivalente a esto. Lo que sería el Core i15 lo han llamado Ultra 2. O sea, i15 es lo que ahora se llama Ultra 2. Supongo que cuando salga lo que sería la generación 16 se llamaría Ultra 3. Yo qué sé, ¿por qué ha desaparecido este cero? Ni me da más remota idea. Esto lo deciden los departamentos de marketing. Esto desde el punto de vista de la arquitectura no tiene ningún interés. Quitado eso, es básicamente lo mismo. La potencia sigue siendo la mezcla de estas cosas. El 9 con el 850K este. Se llaman distinto, ligeramente distinto, pero básicamente el concepto es el mismo. Que quede claro que este nombre no es cierto. No existe ningún procesador que se llame así. Es simplemente el nombre que tendría este procesador si se siguiera llamando como los anteriores. Por ese lado, nada especialmente interesante. Le han cambiado el nombre por un cambio grande de arquitectura o porque estaban viendo que el otro nombre tenía otros inconvenientes o querían decir que habían hecho un cambio muy grande. También es verdad que cambios grandes en la generación de Core i ha sido, hombre, el primero, claro, el de segunda generación hubo un cambio grande, luego el de cuarta, el de sexta hubo un cambio también algo más grandecito y luego la generación 12. En cualquier momento podrían haber cambiado la nomenclatura, no tiene mayor importancia. Eso no es la razón por la que os estoy diciendo que esto es importante desde el punto de vista de la arquitectura. Este procesador es importante porque mete por primera vez en Intel en sobremesa un procesador que está hecho con arquitectura modular. Os recuerdo
que esto yo os dije que era el cambio principal que había hecho AMD respecto a Intel y que básicamente, en mi opinión, le ha permitido a AMD dominar el mercado como lo está haciendo. El cambio de arquitectura modular hizo que los procesadores fueran más lentos pero muchísimo más baratos. Y además mucho más fáciles de extender, de añadir cosas y mucho menos complicados de fabricar. Intel ha optado por una arquitectura modular curiosa. AMD, por ejemplo, el 9800X3D, tiene dos módulos distintos. El I/O Die, o componente de entrada-salida, que está hecho con una tecnología peor y más barata, y que si es más grande y si se rompe, pues nos importa tres narices, y ahí está básicamente todo el procesador entero, excepto los cores. Y luego el CCD, que es donde están los 8 cores del procesador y donde se le mete también la caché 3D. Y ahí tiene la separación. Esto se hace en una tecnología mejor, esto se hace en una tecnología peor. Porque esto necesita más velocidad y tienes que llevar más cuidado con cómo disipas el calor. Y esto lo que necesitas es que sea más barato. Y te da igual que sea más rápido o más grande. Eso está claro, ¿no? Intel, en lugar de eso, le ha metido el módulo de cores, el módulo de gráfica, el módulo de entrada-salida, igual que en AMD, y el módulo SoC o System on Chip, una arquitectura modular bastante más compleja que la que lleva AMD. La de los cores es obvio, la de la gráfica también es obvio, la gráfica esto lo hace en el core mejor, en el nodo mejor y más caro, un poco menos, un nodo algo peor y algo más barato, y luego estos dos en otro nodo todavía peor y más barato. Que es el más difícil de entender, básicamente le han metido el controlador de RAM, que lo han sacado del de entrada y salida, y le han metido otra cosa, que es un NPU o Neural Processor Unit, que se supone para acelerar inteligencia artificial. Vamos ya que estamos a hablar de eso. Mirad, los procesadores que tenemos ahora mismo en ordenadores de sobremesa son procesadores que se llaman CISC, de estructura de juego de instrucciones complejo. Eso significa que tienen muchísimos tipos de instrucciones, muchísimos. Básicamente, no me acuerdo ahora mismo de memoria, creo recordar que miles, lo de siempre, lo pondré aquí en un subtítulo. Y eso significa que puedes hacer muchas cosas, pero también que el procesador es muchísimo más complejo, que es una de las razones por las que el tipo de procesadores que usamos en ordenadores de sobremesa no se pueden usar en cosas como esta, porque el rendimiento por vatio es mucho peor. Son muchas más cosas, pero esa es una de las importantes. Entonces, le meten un juego de instrucciones con un procesador específico solo para procesamiento neuronal, para inteligencia artificial. Los resultados parece que son medianamente buenos, pero sinceramente no sé para qué narices puede servir esto. Esto es lo típico que luego tendré que decir, me equivoqué mucho, pero a priori no lo creo. Porque a día de hoy todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial simplemente está acelerado con gráficas, que son mejores para eso que los procesadores. Entonces, un procesador específico para inteligencia artificial a priori no lo veo ni veo la utilidad. Pero bueno, Intel lo ha metido ahí, AMD también lo ha metido en sus procesadores de portátil, porque ahora mismo IA es la palabra mágica que hace que todo sea maravilloso y mejor. Pero no lo acabo de ver muy claro. Entonces, cambios grandes. El cambio a arquitectura modular y el cambio a añadir un procesador exclusivamente para inteligencia artificial. Hasta aquí nada demasiado interesante. Ha habido un cambio a arquitectura modular y además es la primera vez que Intel ha dejado de fabricar sus propios procesadores, también en sobremesa, y los fabrica en un fabricante que se llama TSMC, que básicamente fabrica todo. O sea, a día de hoy en el nodo de TSMC, en los varios nodos de diferentes tamaños de TSMC, se está fabricando los nuevos procesadores de Intel, todos los procesadores de AMD, todas las gráficas de AMD, todas las gráficas de Nvidia y los procesadores para
para la Xbox y para la PlayStation. Más los iPhone, más... O sea, básicamente un monopolio. Y eso también puede ser un problema más adelante. Pero dejémoslo ahí. Estábamos hablando de juego de instrucciones. Dentro de las posibles instrucciones que se pueden ejecutar en un procesador están las instrucciones SIMD. Son un tipo de instrucciones que significa Single Instruction Multiple Data. Una instrucción, muchos datos. El concepto es muy sencillo. En lugar de hacer operaciones sobre números, que yo os dije que cuando tú haces un ordenador lo que es básicamente es una calculadora que va muy rápido y que le vas mandando datos y vas pues sumando dos números, multiplicando dos números, dividiendo dos números. El concepto que hay aquí es, ¿y si en vez de hacerlo de dos en dos lo hago de muchos en muchos? Y en lugar de sumar, restar, multiplicar números, lo hago con vectores, con conjuntos de números. De ahí aparecen instrucciones como las MMX, las SSE, las AVX. Que ahora mismo, por ejemplo, si os metéis en estas cosas, están bastante de moda un tipo concreto de AVX, que son las AVX 512. Por ejemplo, porque estos procesadores no soportan AVX 512 y estos sí. ¿Qué es eso de las SIMD, las AVX y demás? A ver, lo del 512 ya os daría pistas. Hablábamos el otro día que los procesadores actuales son de 64 bits. Este 512 significa que son instrucciones de 512 bits. José Antonio, ¿no habías dicho que las instrucciones y los buses son hasta 64 bits? Sí, pero como siempre que simplifico, miento un poco. Para poder meter esas instrucciones, tú tienes que tener registros de 512 bits y tienes que tener buses de 512 bits. Y puedes hacer cálculos de 512 bits en 512 bits para instrucciones concretas. Que repito, son de muchos datos al mismo tiempo, con muchos datos al mismo tiempo. Otra vez, ¿eso es rendimiento? ¿Necesito un procesador que soporte AVX 512? Pues depende. Hay aplicaciones que con AVX 512 se aceleran muchísimo y hay otras que les da exactamente igual. Todo depende de si necesitan hacer muchas operaciones sobre muchos datos al mismo tiempo. Esto tampoco es rendimiento. SMT, que también se conoce por el nombre comercial que le puso Intel, Hyperthreading. SMT, Simultaneous Multithreading. Significa meterle varios hilos a cada core. Un hilo de ejecución es lo que os muestra el sistema operativo. El sistema operativo, cuando te dice cuántos cores tiene un procesador, te saca una lista de todos los sitios a los donde puede mandar instrucciones. Esos sitios a los que pueden mandar instrucciones no tienen por qué ser cores completos, pueden ser trozos de cores. Me explico. Os decía el otro día, pues eso, una calculadora y a esa calculadora se le van mandando instrucciones que hacer. Pero en un determinado momento se planteó la idea de, ¿y si teniendo una sola calculadora, en lugar de mandarle las cosas solo por un lado, se las puedo mandar por dos? ¿Eso qué interés puede tener? Eso es porque cuando tú estás cargando un procesador de trabajo, el procesador tiene muchas partes. No me he metido en eso porque ya no os hablo de arquitectura a un nivel tan bajo. Si alguien tiene curiosidad por eso, lo único que tiene que hacer es ir a los vídeos anteriores de tema 2. Incluso la parte de los cores tiene mucha complejidad y muchos trozos distintos. Y esos trozos distintos puede haber momentos en los que se están usando más o se están usando menos. Poder mandarle al mismo procesador, al mismo core, dos vías de instrucciones al mismo tiempo puede hacer que algunas cosas se aceleren. Y otra vez, como en todo, esto es una cuestión de rendimiento por euro, de cómo de rápido va respecto a cuánto dinero cuesta meterlo. A día de hoy los procesadores de AMD soportan SMT, pero Intel ha quitado el hyperthreading de los Core Ultra 2. Todos los procesadores de Intel llevaban hyperthreading desde el Pentium 4, todos los Core i, ahora lo han quitado. Otra vez, ¿esto es rendimiento? ¿Esto es muy importante? Depende de para qué. Y tampoco hay mucha vuelta que darle. Si Intel le ha quitado el hyperthreading a estos procesadores es porque ha hecho sus simulaciones
ya ha visto que fabricando los procesadores con hiperthreading les salen significativamente más caros para la mejora de rendimiento que obtienen. Hay autores que lo que están diciendo es que ahora que tienen los e-cores, los cores estos más pequeños, pues no necesitan tener así muchos hilos para cosas que sean muy multihilo. Puede ser, no lo sé. Básicamente, igual que os he dicho antes, AMD tiene esto e Intel ya no. ¿Eso es rendimiento? ¿Eso significa que uno es mejor que el otro? No. Simplemente que, pues eso, en AMD un procesador de 8 cores te aparece como de 16 hilos y sin embargo un procesador de ahora mismo de Intel de 24 cores con 8 P-cores y 16 E-cores te sale como de 24 hilos. No tiene mayor importancia ni es una cosa ni buena ni mala. Un par de cositas más que comentar de caché, ya que estamos hablando de los cores. Si tú tienes que comunicar dos cores, eso es mucho trabajo para los cores, porque no están pensados para ello a priori. Son procesadores, están pensados para trabajar solos, para trabajar de forma independiente. Entonces, ¿los de las gráficas colaboran mejor? No, tampoco. Ya os lo dije, los procesadores, una máquina de Turing no está a priori pensada para colaborar con otra. Todo eso añade complejidades. Las gráficas, de hecho, se hacen los cores para que comuniquen peor con otros cores, no se le da importancia a eso porque ya os dije que en las gráficas lo que se pretende es ejecutar muchas cosas al mismo tiempo y que tengan la mínima relación posible entre ellas. Van muy bien para cosas que se pueden partir en pedazos que no están relacionados unos con otros. Ahora, en los procesadores sí necesitamos que los cores se puedan comunicar de la mejor manera posible. Y entonces lo que se hace es aprovechar que tenemos ya cachés y las cachés se usan para comunicar los cores entre ellos. Los cores usan caché por un lado separada, los cores cada core tiene caché de nivel 1 solo para él, normalmente también tienen caché de nivel 2 solo para él, y luego la caché de nivel 3 es la que se usa para comunicación. La caché de nivel 3 es global, todos los cores la comparten, y entonces se comunican también mediante la caché de nivel 3, que es más rápido que tener que comunicarse a través de la RAM. ¿Por qué os he dicho que caché de nivel 2 casi siempre? Porque los E-cores, los cores de eficiencia de Intel, se comunican a través de la caché de nivel 2. Comparten la caché de nivel 2 y se comunican los 4 que forman parte del mismo clúster, se comunican entre ellos con la caché de nivel 2, y si necesitan comunicarse con otros E-cores o con otros P-cores, se comunican a través de la caché de nivel 3. No os estoy contando nada apasionante hoy, ¿verdad? Lo sé, también de vez en cuando hay que ser un poco simplemente exhaustivo, terminar de decir las cosas. Hay toda una serie de cosas en la arquitectura nueva de Intel que soy bastante incapaz de entender. Y que simplemente, oye, igual es que me equivoco yo, pero vamos, en general los analistas están diciendo que esto hay que tomarlo un poco como el Ryzen de primera. Los Ryzen de primera no eran especialmente apasionantes ni especialmente interesantes, tenían la ventaja respecto a los de Intel, estos Ultra 2, de que eran muy baratos los Ryzen de primera y con eso compensaron que de rendimiento no eran nada el otro jueves, pero aquí es que ni siquiera son baratos, así que no tengo muy claro qué es esto. Empecemos por, en el mundo real, esto encima de todo viene en un socket nuevo, el 1851. Es incompatible con los procesadores anteriores de Intel, que estaban en socket 1700. Por decirlo muy rápido, esto no tiene sentido que lo compre nadie básicamente nunca. Eso era más o menos de esperar, también ya no soporta DDR4, ya solo soporta DDR5, eso también era de esperar. Lo de que pasaran a arquitectura modular también a priori se veía venir. Lo de que separen la gráfica del I/O Die no lo acabo de ver claro ni entiendo por qué lo han hecho, y lo que separen el I/O Die del System on Chip tampoco lo entiendo lo más mínimo. No sé si eso... Es que sinceramente creo que con eso están encareciendo la fabricación
y precisamente el cambio de arquitectura modular debería ser lo primero para que sea más barato. No sé si es una cuestión de que necesitaban que no fuera, porque en muchas cosas estos Core Ultra 2 son más lentos que los Core i de generación 13 y 14, y probablemente necesitaban exprimir esto para no quedar como que habían sacado un procesador peor que el anterior. Pero es que la arquitectura anterior ya no tenía avance, ni por monolítico, ni por las velocidades a las que funcionaba, y sobre todo lo que se calentaba y la electricidad que consumía, eso no tenía ninguna mejora. Este consume bastante menos que la generación 14 de Intel, eso desde luego sí es muy interesante. Y aparte, el cambio principal es que le han metido bastante más caché de nivel 2. Pero si os fijáis en esos datos que os he puesto ahí, no acaba de tener demasiado sentido la relación entre la caché 2 y la caché de nivel 3. Os cuento. Primero, os dije que lo de las cachés iba de la siguiente manera. Tenemos cachés de nivel 1, nivel 2, nivel 3 y en algún momento aparecerán las de nivel 4. Cuanto más subamos, más rápidas son, y cuanto más bajemos, más grandes son. Primera cosa curiosa de esto. Este procesador tiene más caché de nivel 2 que de nivel 3. No pretendo saber más que los ingenieros de Intel, y si lo han hecho así será simplemente porque por una cuestión económica salía mejor. El rendimiento del procesador por euro era mejor poniéndolo de esta manera que si le ponían una arquitectura de caché más normal. Da lugar a una cosa bastante extraña, porque ese más rápido significa más velocidad y menos latencia. Aprovecho para hablaros de estos conceptos, que lo estáis viendo ya en ejercicios. Cuando yo digo que algo es más rápido, que una memoria, que una caché o demás es más rápida, eso realmente significa dos cosas distintas. Pasa lo mismo con una conexión de internet. Si tú tienes una conexión de internet y contratas no sé cuántos megas, no sé cuántos gigas, eso es la velocidad máxima a la que puede ir cuando todo va bien, cuando va mandando y recibiendo datos todos seguidos. Eso se llama la velocidad. Pero hay otra cosa que es la latencia. Y la latencia es cuánto tardas en enviar el primer dato. En general, los protocolos en informática funcionan por montones de datos, por bars de datos. No sé cómo traducirlo bien, dejémoslo en montones. La idea es, tardas en encontrar el primer dato y por tanto el primer dato tarda, pero a partir de ahí te los mando todos en orden y los demás van mucho más rápido. El tiempo que tarda en encontrar el primer dato es la latencia y la velocidad a partir de ahí es la velocidad. Cada caché a priori tiene más velocidad y menos latencia que la siguiente. Pero si os fijáis en los datos que tenéis ahí, la caché de nivel 3 de este procesador es mucho más rápida que la caché de nivel 2, que eso a priori no tiene demasiado sentido, porque normalmente no te vas a ir a la caché de nivel 3 a buscar datos si los puedes buscar en la caché de nivel 2, pero no sé cómo se organizarán aquí, siendo que la caché de nivel 3 es más rápida. Pero tiene más latencia, la caché de nivel 3. Tenéis ahí los datos. Tardas más en obtener el primer dato, pero después tardas menos. Mientras que en la caché de nivel 2 los datos aleatorios los sacas más rápido, pero los datos seguidos los sacas más lentos. Igual no hay nada que entender. Igual simplemente pusieron varias configuraciones de caché, las probaron todas y el que mejor rendimiento daba. Este procesador da bastante buen rendimiento en todo lo que tenga que ver con renderizado 3D. Que os recuerdo que es una de las cosas que los procesadores hacen mejor que las gráficas. Las gráficas hacen mejor el rasterizado, en el tema 3 ya hablaremos de la diferencia entre una cosa y otra. Los procesadores hacen mejor el render. Y esto además pasa bastante en los procesadores modernos porque el benchmark, ahora hablo de eso, que se ha puesto más de moda es uno que se llama Cinebench, y entonces como ese es un benchmark de renderizado 3D, pues los procesadores tienden a renderizar 3D más rápido porque la gente identifica que Cinebench, más rendimiento de Cinebench es más rendimiento en general. Bien.